Y estamos con Marisol Pérez Tello después de una larguísima jornada ayer, dura, difícil, donde su tesis perdió, ¿no? Ganó. Pero no sé, ¿perdió o ganó? Yo creo que ganó. Hoy no tenemos al vicepresidente que teníamos hace 2 días. Hoy el país sabe quién es quién. Eso es bueno. Hoy hemos descubierto que las tesis de corrupción y de levantar la inmunidad funcionan para unos casos, pero no para otros. Y hoy también hemos visto que la oposición no es una oposición contra medidas legislativas en favor del país, es una oposición contra actos de gobierno que consideramos que no representan los intereses del país. Ayer hubo permanentemente una confusión llevada una y otra vez a la mesa sobre un tema que, como ustedes, estaba harta de explicar, y yo también, pero en fin, hay que volverlo a explicar. Y se resume en una frase del señor Yehude Simeón: yo no puedo condenar sin pruebas. Ay, se espera. Y parece una frase lógica. Cualquier persona que nos escucha dice, oiga, sí, pues no se puede condenar sin pruebas. ¿Cómo lo van a condenar al hombre? Pero además es el argumento 2 de Javier Díaz Canseco. Así es. Primera pregunta, ¿ustedes estaban condenando ayer? No, eso yo lo he explicado hasta el cansancio, pero claro, no solamente lo he explicado, está en el informe y además está en todas las sentencias del Tribunal Constitucional, y yo puedo entender que la ciudadanía necesite una explicación porque es lo correcto, pero no una persona que va a emitir un voto trascendente para la historia del país. No, y que es su obligación conocer las normas que regulan la vida del Congreso y saber, la Constitución, claro, y saber que el Congreso no condena. Por supuesto que no. Qué terquedad. Pero además se los explicaba, les decía, a ver, se los he explicado y creo que vale la pena volver a explicarlo. Vamos a explicarlo nuevamente. Porque creo que es importante que eso se tenga claro. Los congresistas y algunas autoridades en el país, como el presidente, los vicepresidentes, los vicepresidentes no, los ministros, los miembros del Tribunal Constitucional. Algunos lecheros, vamos. Autoridades que por su nivel de responsabilidad podrían ser llevadas a denuncias penales para intentar, no sé, perjudicarlas o no permitirles ejercer bien su labor, chantajearlas. Amedrentarlas. Ya. Por utilizar un término claro, que de alguna manera demuestre por qué tienen estas prerrogativas. Constitucionalmente tienen una protección que se llama el antejuicio, que lo que hace es decirle al Congreso: señor congresista, revise por favor si hay indicios suficientes que demuestren que hay un delito. A ver, si usted no nos entendió, es antejuicio, es antes del juicio. Exacto. O sea, no hay juicio. No hay juicio. Es antes. No hay juicio, antes. no hay condena. Lo que hay es, oye, acá hay algo raro. Claro. Y este señor podría estar vinculado. No se necesita el nivel de certeza que se necesita para una sentencia No del se Poder necesitan Judicial. pruebas. Pero además, mira, mientras que en el Poder Judicial la duda favorece al inculpado, aquí la duda lo que hace es habilitar al Congreso para que se investigue, para terminar con esa duda. En realidad, lo único que el Congreso tiene que ver en esos casos es si hay un acto de chantaje o amedrentamiento contra el funcionario público. Y dicho así de paso, después de estos resultados, deberíamos volarnos esa institución constitucional. En realidad. No sirve para nada. En realidad. Es peor que la inmunidad. Es peor que la inmunidad. Es peor que el levantamiento de inmunidad. No sirve para nada. De Peor verdad. que el levantamiento Porque de lo único inmunidad. que hace es crear una diferencia entre los ciudadanos y estos protegidos que finalmente, en este extremo, en el tema del antejuicio, lo que se ha logrado ayer es que el señor Chejade no sea juzgado por el Poder Judicial. Que no se investigue siquiera, o sea, que no se pueda saber la verdad, pero nunca sabremos lo que pasó en los votados. Nunca. Bueno, a ver, perdón, la limitación es solo respecto de Chejade, ¿no? La investigación de los Migueles y de los generales puede y debe continuar. Ojalá. Pero el tema aquí, Rosa María, es que esa duda tiene 2 efectos, y creo que es importante, creo que es la sensación que tenemos todos. Mientras que la duda, si una persona ha sido sometida a un Poder Judicial, es decir, mira, no estamos seguros, hay que soltarlo. En el caso de una autoridad pública, la duda le quita legitimidad. Claro. Por lo tanto, el más interesado en que se investigue debiera ser la autoridad. O sea, con lo que usted me decía, cada vez que el señor Chejade se pare en el pleno los próximos 4 años, ¿qué le van a gritar? ¡Cachiche! Votado. Lógico. Y si no se lo decimos nosotros, se lo va a decir la población que lo está escuchando. Cuando él presente su proyecto de ley sobre el levantamiento de inmunidad, y además que los argumentos que diga es porque el blindaje, que la inmunidad se genera impunidad y evita que se investigue, yo no voy a poder menos que reírme, con el mayor respeto, porque uno no sustenta un proyecto solo por escrito, lo sustenta con sus actos. Ahora bien, el otro tema es el juicio político. Eso es otra cosa. Entonces, lo que dice la gente es, pero para eso se necesita pruebas, porque lo están juzgando por un delito.
ese es el error que además yo traté de separar en la discusión, pero bueno, no había forma, ¿no? No sé si esa fue la estrategia o si en realidad no se entiende, pero una cosa es el delito que creo que ya ha quedado claro. Claro. Si hay duda, que se investigue. Y mira, incluso en el Congreso anterior lo que se hizo es, antes se suspendía automáticamente. Si te derivaban al Poder Judicial, te suspendían. Ahora ya no. Para que tu cargo de congresista no presionara al juez. Pero, sea cual fuera la razón, eso se eliminó. Ahora ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Además, lo iban a investigar por un delito que tiene 2 años de pena máxima. Además. O sea, era un regalo. Era un regalo. Se estaba yendo de alivio. Era simplemente saber la verdad. Nada más. Nada más. Era saber qué había pasado en el portado. Era realmente bien amable la cosa. Bueno, el otro tema, la sanción política. El tema político. Entonces, donde ellos han dicho que, y lo dice acá Javier Díaz Canseco, la acusación da cuenta de que plantea el antejuicio para que el Poder Judicial absuelva las dudas existentes, pues considera que no existen pruebas y hasta dejen entre juicios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. En el informe lo que se dice es, existen indicios suficientes. Hubo una cena. Sí. Fueron al potado, según el dicho, de 5 personas, y cómo es que Yegade dice, 5 testigos dicen una cosa en la cena, y Arteta dice otra, y les creen a Arteta. ¿Pero por qué no utiliza la misma tesis para el potado? 5 testigos dicen que ellos fueron, y 2 dicen que no. Hay dudas, y sobre esas dudas hay que investigar. Cerrado el tema del antejuicio, del que delito. Era simplemente habilitar al Poder Judicial, al fiscal, para que formule, si es que encuentra... si tiene un caso. Exactamente. Si no, simplemente el Poder Judicial lo hubiera declarado inocente. Es el Poder Judicial, y no los 13 que votaron ayer. No, el Poder Judicial lo hubiera declarado absuelto. Absuelto. Es que quizás ni siquiera se hubiera formulado acusación penal. O sea, era simplemente, vamos a investigar, vamos a continuar con la investigación, vamos a levantar secreto bancario, vamos a ver los estudios que asesoran al Grupo Wong. En fin, todo eso ya no se puede hacer el día de hoy. Que además de eso le acusa el señor Javier Canseco. Es que ayer no se incluyó a Wong. Pero por favor, es que eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí, claro, yo no sabía que a Wong tenía antejuicio, ¿ah? Pero bueno, de repente son novedades. No sé si es tan importante para él que lo considera entre las autoridades del artículo 99 de la Constitución, pero por lo menos yo entiendo que... Nunca sabe. Ser una persona que tenga pues empresas en el país no lo pone como autoridad política, ¿no? Por lo menos para mí. Nosotros lo citamos a la subcomisión como correspondía y en todo caso será el Poder Judicial que tenga que investigar. Pero bueno... Ahora, juicio político. Que justifique su voto, yo lo respeto, pero que lea el informe y después conversamos. No parece haberlo leído porque dice que fue un almuerzo. Sí, eso es otra cosa que me tiene bastante desconcertada. Fue un almuerzo, lo de la bruja de Gachica. Quizás por eso no coincidamos, ¿no? Claro. Pero esto es la cena de la bruja de Gachica. Dice que lo ha leído, pero parece que no lo ha leído. Yo creo que no, pero en fin. Ahora, el juicio político, es decir, 5 años de destitución, pero si el hombre no ha cometido un delito, si usted no está segura de que ha cometido un delito, ¿por qué le manda 5 años de destitución? El delito, de inhabilitación, perdón. Sale el delito y entramos al juicio político. El juicio político primero precisamente se hace para aquellas conductas que, no siendo delito necesariamente, tienen una consecuencia en el respeto, credibilidad y confianza de esa autoridad frente a la población. Por ejemplo, si un juez de la Corte Suprema es descubierto en una situación en la cual la población dice, ese hombre va después a investigarme y decir si soy culpable o si soy inocente, o un miembro del Tribunal Constitucional. El señor Alberto Fujimori renunció por fax. Eso no es delito, renunciar por fax. Pero políticamente... Pero se le destituyó. Exactamente. Y se le inhabilitó por 10 años por haber renunciado por fax. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Entonces no es delito, ¿eh? Renunciar por fax no es delito. Es la consecuencia política de tu actuación. De tu actuación. Y eso se valora políticamente. Así es. Ahora, había la posibilidad, tenemos que ir a un corte en unos segundos, me van a avisar. Vamos al corte y regresamos. Ahí quedamos.